Yo nunca dejé ir a terapia. Entonces yo, check. Salud mental, check. Trabajo, check. Relación de pareja, check. Todo check. Entonces no había ninguna razón por la cual yo debería de sentirme mal o debería de explotar como estaba explotando. Me hacía feliz, pero no esa Lisa que yo quería ver. Entonces, como que tener el espacio de no hacer nada me empezó a ayudarme para darme cuenta de qué estaba haciendo y hacia dónde iba con eso que estaba haciendo. Y el resultado no me gustó. Es que cómo desveo esto. O sea, cuando tú ves algo, lo viste y ya. Y así me tocó verme por dentro y sentirme y darme cuenta de todo lo que yo estaba pasando. Había muchas cosas que sí estaba eligiendo, pero había otras que no, y justamente por el miedo a sentir. Cuando tu alma tiene sed y es difícil crecer en esta vida tan amarga, te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. Hola limonadas, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy nos cambiamos de lugar, pero ya saben que cuando nos pasamos las dos a un lado es porque tenemos invitada. En esta ocasión invitamos a una persona que, bueno, tengo años conociéndola, pero la razón por la que nos motivó a traerla aquí es el contenido que comparte en redes sociales y creo que tiene una historia y un proceso muy interesante. Y ya saben que aquí se trata de que la gente venga a contar su experiencia y lo que a ustedes les sirva, ya sea de inspiración o tal vez descubres una nueva herramienta o tal vez descubres cualquier respuesta que tal vez estabas buscando, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Lisa Macías. Bienvenida, Lisa. Gracias. Muchas gracias por recibirme. No, gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que pues uno siempre está ocupado, está en el tiempo de todos y muchas gracias de verdad. Nos sentimos muy agradecidos cuando de verdad aceptan nuestras invitaciones. Con mucho gusto. Sí. Bueno, pues queremos empezar por conocerte para que las personas que nos están escuchando o viendo que sepan pues quién es Lisa. Qué curioso porque ayer escuché un podcast de una persona que me gusta mucho que se llama Marguga y decía como que somos lo que hacemos. Entonces yo en este momento soy creativa, soy hija, soy amiga y soy mercadóloga también. Entonces, porque trabajo de eso. Entonces, básicamente te puedo definir que soy eso y listo. Vamos a ponernos profundos desde ahorita. Es que me hiciste reflexionar a mí misma, ¿no? Porque sí, eso de somos lo que hacemos. Híjole, a mí me daría mucho ansiedad, estrés, ¿no? Pensar que soy eso, ¿no? Porque creo que es una pregunta difícil, ¿no? ¿Quién eres? Es una pregunta difícil ahora que lo pienso, ¿no? Pero profunda. Sí. Ajá, pero me gustó tu respuesta, está como para pensarse, ¿no? Es que es como definirte en algo, ¿no? Y es complicado poderse definir uno, y a mí también me gustó mucho, pues soy esto y yo, pero eso me queda, sí es cierto, sí. Uno nunca se puede definirse de esa manera tan objetiva. Es que luego si decimos como, por ejemplo, soy fotógrafa, por así decirlo, te engloba solamente en una cosa de lo que haces cuando haces mil cosas a la vez. Bueno, al menos en mi caso, como soy una persona creativa, puedo estar en muchos temas a la vez y estoy creando para muchas cosas y personas a la vez. Entonces, pues sí, por eso digo que soy, ¿no? Muchas cosas. O también que a lo mejor ahorita soy alguien y en unos años te puedo decir ahora soy otra persona. O sea, sigo siendo Rosalba, pero ahora mi descripción tiene otras palabras. Estamos en constante cambio, ¿verdad? El tema que nos gustaría que toquemos hoy es acerca de el equilibrio que hay entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Estamos rodeados de mucha información hoy en día. Y a veces, pues, no sabemos por dónde empezar o ni siquiera entendemos a qué se refiere realmente eso, ¿no? Probamos con diferentes cosas. Y queremos saber tu historia, porque sé que has tenido un camino
en explorar precisamente estos temas, este equilibrio, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezaste en ese camino de la sanación? Y dices que no te quieres ir profunda. No, a eso vinimos, a ponernos profundas en este episodio. Uy, híjole, yo creo que empezó desde que tenía como 13 años. O sea, empecé bien chiquita y empecé con mucha curiosidad. O sea, creo que esa es la curiosidad, abre puertas a muchas cosas y en mi caso abrió un interés en querer saber que había más de lo que ya me estaban enseñando mis papás. Entonces, siempre fui la niña que señalaba el elefante incómodo en el cuarto. Y entonces, obviamente, mis papás, pues siendo papás no perfectos, su primera hija, en mucha inexperiencia en muchos temas, pero haciendo lo mejor que podían, pues me intentaban guiar o formar de una manera en la que yo después veía como, esto no me gusta, o aquí hay mucha incongruencia, o ¿por qué si dicen esto y hacen esto? ¿Para qué? ¿No? Y entonces, no solamente con mis papás comparaba, sino también con los papás de mis amigas. Y eso me llevó a dar con mis primeros libros de psicología. Entonces, cuando tenía 13 años leí un libro que tenía que ver con lo psicológico, pero también con la imagen. No me acuerdo cómo se llama, solo sé que es de Gaby Vargas, y básicamente era que como te sientes, lo proyectas y te vistes, ¿no? Entonces, también siempre me ha gustado mucho el tema de sentirme cómoda con lo que uso, y por eso escogí ese libro. Además tenía 13 años, no sé, de hecho, ningún niño de 13 años, adolescente de 13 años, estoy segura que escogería ese libro. Me acuerdo que lo agarré por accidente porque mi mamá tenía en su cajón libros que había leído en algún momento de su vida, y ese fue el único que me llamó la atención. Entonces, como en ese momento no tenía yo mi propio dinero, dependía 100% de mis papás, y mis papás esos temas siempre habían sido, digo ya no, pero habían sido un poquito cerrados con ese tema. Entonces, si yo, una niña de 13 años con papás con ideas muy cuadradas, exactamente, diciéndoles que quería un libro de psicología, pues como que no, ¿sabes? Entonces, hice lo que pude con lo que tenía a mi alcance, y entonces ese libro apareció en mi vida, y gracias a ese libro empecé a entender que podíamos sentirnos de muchas maneras. A pesar de que, pues les digo, el enfoque era para proyectar una imagen, pues yo empecé a darle como que más cuerdita por el sentimiento, ¿no? Por el cómo me siento. Entonces, ¿qué proyecto y qué hago? Y bla, bla, bla. Después me acuerdo que empezó el boom de César Lozano, ¿se acuerdan? Sí. Cuando empezó a dar conferencias, incluso en Ensenada y aquí en el teatro, no me acuerdo cómo se llama, que empezó a justamente a sintonizar mucho en estos temas, ¿no? De la psicología. Me acuerdo que mis tías lo ponían en la radio porque tenía un espacio donde hablaba de distintos temas, la gente le marcaba, etcétera, etcétera. Entonces siento, ahí es cuando dices, creo que nací en la época correcta, porque ese boom a mí me ayudó mucho para descubrir muchos temas. O sea, me sentaba con mis tías a escucharlo. Entonces era como, hablaba del rechazo, el amor propio, el perdón, muchos temas que pues, seguían siendo tabú, o se escuchaban muy ligeramente en ese entonces. Yo tampoco tengo 24 años, o sea, tampoco es de que tengo de que... Está muy joven. Pero haber empezado desde muy chiquita me ha llevado también a reconocerme en procesos pues muy fuertes, ¿no? Y bueno, empecé con César Lozano, ahí descubrí un libro de él, no creo que fue de los primeros que sacó, tampoco me acuerdo cómo se llama, pero con él me acuerdo que sí, pues dije, voy a contar de lo que me dan para la secundaria, porque mis papás siempre eran de darme dinero, y voy a comprarme mi primer libro de César Lozano. Y así fue. Entonces, me encantó, me fascinó, o sea, yo sentí como, ¿sabes? Como cuando haces algo por primera vez que te emociona un chorro, y yo quiero saber más. Y yo no sé en qué momento hice un pacto conmigo misma o un compromiso, y desde entonces no he parado. Y no me arrepiento. Digo, ya encontré otros autores, otros psicólogos, otras herramientas y ramas incluso, que para allá voy, que obviamente me hicieron como que despertar muchísimo más la conciencia, tener otra perspectiva de vida. Empezando por mi trayectoria, así fue. Después, a los 16 años, le pedí a mi mamá que me pagara por primera vez una sesión en terapia, porque yo ya quería poner en práctica todo lo que yo estaba leyendo. La teoría. Exactamente.
Entonces a los 16 ya quería empezar a trabajar lo que yo estaba leyendo en las herramientas, ¿no? Mi mamá, si estás loquísima, van a pensar que te maltratamos, de que por supuesto que no te vamos a llevar con un psicólogo, de que no, o sea, sí de cuadrada era la perspectiva de mis papás con ese tema. Lo solté, pues dije, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, en ese momento yo era estudiante y pues no me podía pagar mis terapias, ¿no? O sea, igual sí podía, pero no sé por qué no lo hice. Entonces, no fue hasta el 2017 cuando tuve un evento fuerte, mi primer evento fuerte de un caso de bullying muy, muy fuerte hacia mi persona, y fue a tal grado que mi mamá me vio tan mal que fue ella la que me puso una cita con una psicóloga que le habían recomendado, y así empecé mi proceso. Wow. Entonces, si yo no hubiera tocado fondo de esas maneras, mi mamá yo creo que, y yo no hubiera sembrado esa semillita desde un año antes, más mi mamá sabía que yo estaba leyendo todos esos libros, como que dijo, pues, bueno, ¿qué pasaría si ya la llevo a terapia? Porque de verdad mis papás no hallaban cómo ayudarme, o sea, intentaron de todo, pero sí fue algo muy, muy fuerte que viví y que me marcó, y que sí fue como un antes y un después. Entonces, llevo a terapia por primera vez. Ahí descubro muchas, muchas cosas de mí y me enamoro más del proceso y menos lo quiero soltar. Entonces, pues ya llevo 8 años y contando. Wow. Y me encanta. Y en ese camino de 8 años, pues he descubierto muchas herramientas, muchas técnicas, desde el tapping hasta lo espiritual, hasta mantras, decretos, meditaciones, etcétera, etcétera. Que también, pues, dentro de lo que tú te vas formando, pues, vas descubriendo. Así fue hasta el año pasado, que me tocó volver a tocar fondo, y justamente porque mi afán era tanto, quería conocer, soy tan curiosa, que se me olvidó integrar al cuerpo dentro de toda esa curiosidad. O sea, mi mente iba al 1000 por hora en todos estos temas, todos estos descubrimientos, todos estos tipos de sanaciones, y quería más de esto y quería más del otro y que bla, 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 bla. Porque además veía cómo de alguna manera tenían un impacto positivo en mi vida. O sea, elegir desde la conciencia es muy distinto, es una felicidad muy plena que viene desde adentro. Pues dices, nadie más lo eligió por mí, esto fui yo. Y yo me empecé a enamorar de ese sentimiento. Y aquí es cuando dicen, es muy importante pausar en el proceso, porque en la pausa integras. Y a mí se me olvidó eso. Entonces... Oye, porque estás hablando de que 8 años de estar desde libros, terapia, pues sí llega un punto en el que también necesitas parar, ¿no? Y esa parte no muchos te lo explican. No, y esa es la parte en donde a mí me gusta mucho como concientizar en mis redes sociales, porque justamente veo que ahorita hay un boom de psicólogos hablando de muchos temas, y lo cual está perfecto porque también están despertando conciencias o ayudando a sembrar esa semillita que a lo mejor, no ahorita, pero en 5, 10, 15 años alguien decide por primera vez tomar la decisión de iniciar el proceso terapéutico, ¿no? Pero también está este boom de lo espiritual, de las meditaciones, incluso del hielo, de todo lo que altera como de alguna otra manera o te cambia tu estado de conciencia, la ayahuasca, medicinas ancestrales. O sea, que ya se escucha muchísimo más de lo que se escuchaba hace 10, 15 años incluso. Entonces, mi experiencia, y yo creo que es la razón por la cual me invitaron, es platicar un poquito de la importancia de sí sanar y hacerte responsable de tu historia, pero también integrar al cuerpo en la ecuación, porque justamente cuando vas súper adelantado y dejas a tu mente irse y descubrir, porque luego dicen las etapas del duelo, ¿no? Y ¿en qué etapa estoy? ¿En el enojo o en el de que me vuelvo a deprimir horrible? Justo. Entonces, ese tiempo es súper importante para que el cuerpo también pueda sentar que, oye, estoy viviendo un duelo, o de que ya aprendí cómo hacer, no sé, cómo cerrar este capítulo, pero ahora cómo lo integro verdaderamente. O sea, que tus células, que todo lo tuyo ya están en sintonía con que esto ya se acabó, o esto sigue, o esto ya se cerró, y eso es bien importante. No sé si quieras compartir un poquito más qué fue lo que pasó, que te hizo darte cuenta de eso, ¿no? O sea, además de todo lo que contaste que estuviste
en terapia y todo, pero ¿qué fue eso que te dijo? El cuerpo, la que te hizo voltear a ver el integrar tus emociones al cuerpo. Creo que es algo parecido a lo que nosotros pasamos, quiero pensar en su momento. Justo. No sé, bueno, Episodio, mi retorno de Saturno. está, bueno, aparte de la parte del duelo, también lo que nos pasó a nosotras, ¿no? Que estuvimos mucha información, que empezamos con mucha información psicológica y sin ser tan curiosas, o sea, por azares de la vida nos fue llegando mucha información y de repente ¡pup! Es como si nos hubieras desconectado, o sea, nos bloquearon, estábamos llenas de información y como atoradas, como que no sabíamos y de repente, bueno, yo terminé en ¿Terapia? Ajá. No sé por qué iba a decir en psicología. ¿También? Bueno, sí, también me metí a la carrera, ¿no? En terapia y ahí fue cuando descubrí que, bueno, me hicieron ver que era justo eso, que habíamos tenido tanta información que no podíamos continuar hasta que lográramos ahí pararlo, ¿no? Y justo fue porque es bueno en su momento, dices, qué bueno que estamos obteniendo toda esta información, incluso pues mucha esa información llegó por el mismo podcast, porque era como, ay, tenemos curiosidad de esto, invitemos a alguien que hable del tema, y entonces era una información que estábamos nosotros absorbiendo, como dices, pues estaba quedando en nuestra mente, ¿no? Pero no sabíamos cómo procesarla, ni siquiera sabíamos cómo iba a ser cuando se empezara a manifestar, justo pues paramos de grabar el podcast y nos empezaron a pasar un montón de cosas relacionadas a esa información que habíamos obtenido. Wow. Entonces, Esto es súper interesante y es la parte que les digo de darse espacio para integrar también al cuerpo y a la mente, a las emociones, a la ecuación, que justo yo lo viví el año pasado, ¿no? El año pasado, bueno, salgo de la universidad, entonces antes de salir de la universidad, que más o menos ahí empezó mi proceso de... En declive. En declive, ajá. Exactamente, mi proceso de declive fue así. Como un año antes de salir de la universidad, empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar de lo que actualmente me dedico, que creo contenido y hago redes sociales para otras personas, para otras marcas. Entonces empiezo a trabajar. Obviamente están todos los miedos, todas las dudas de cuando sales de la universidad, que es súper normal, pero yo como que, no, trabajo, como que me las quitaba yo de que no, pues ya tengo trabajo. Entonces nunca me permití como cerrar la etapa universitaria bien, o sea, como el ser estudiante y ya se acabó porque ahora ya en serio empieza la vida laboral. Gracias a Dios también las oportunidades, no todo fue por eso, o sea, las oportunidades fue que así se me fue dando, o sea, conocí a una persona que me abrió las puertas para trabajar en un lugar grande y ese lugar grande es parte de mi portafolio y que ahorita llevo y me ha abierto muchas puertas y me sigue abriendo muchas puertas. Entonces, una serie de sucesos que empezaron a pasar cuando salí de la universidad, luego conocí a un güey, que no vamos a decir nombres, que creí que era el amor de mi vida. Entonces me enamoré como cuando nunca. Entonces empecé a pasar como muchas cosas, muchas emociones nuevas, muchas sensaciones. Mis papás también me dijeron de que ya cumplimos contigo, tú ahora estás por tu cuenta. Que ahora ese es otro proceso, ¿no? Que cuando tus papás ya te dejan de mantener y tú empiezas a darte cuenta cuánto cuestan las cosas y así, pues es como que, ay, no me alcanza. Entonces llegan otro tipo de responsabilidades, ¿no? Otras cosas de qué preocuparse. Justamente. Y todo lo sentí como de una. Y no me pude echar para atrás y solamente la vida me pedía que siguiera, porque tenía clientes, nunca en la vida había sabido lo que es tener clientes, que me estaban exigiendo cosas, pero mi sentido de la responsabilidad era no quedar mal con ellos, pero estaba quedando mal conmigo, porque en ningún momento me estaba sentando a procesar todo lo que, uno, que ya estaba saliendo de la universidad, dos, que estaba teniendo clientes por primera vez, tres, que ya era responsable, al menos financieramente, de mí. 4, incluso mi relación con esta persona. Entonces, estaban pasando muchas cosas internamente que, pues por seguir, las esquipeaba, pues las dejaba de lado. Entonces, así continuó como por un año entero. Y en mayo del año pasado, decido hacer un viaje. Así de la nada. O sea,
yo ya estaba llorando de la nada, tenía crisis de ansiedad, bueno, de la nada. Mi Ajá. psicóloga cada vez que digo de la nada me dice, ¿segura que de la Segura nada? que de Y la yo, Y la nada, lista sí. que nos acaba de dar, ¿no? Acá de que- Sí. Bueno, gracias a todo esto, empecé a tener muchas crisis y quería llorar, o no me sentía como que a gusto sola, o como que sentía como, no puedo decir, porque yo leía como cómo se veía la ansiedad, según... Y no te sé, sentías identificada. justo. Ya Entonces, lo vivimos. Justo. Entonces no me sentía identificada, entonces yo decía, no, y además, súmale, yo nunca dejé ir a terapia. Entonces yo, Ay. check. Salud mental, check. Trabajo, check. Relación de pareja, check. Todo check. Entonces no había ninguna razón por la cual yo debería de sentirme mal o debería de explotar como estaba explotando. En febrero tomé la decisión de irme en mayo, me fui un mes a Europa y fue así como de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿qué dije yo? ¿Qué pasaría si me largo y compro un boleto y me voy un mes y me voy a lidiar conmigo? Porque además las personas que me conocen de muchos años saben que yo siempre tenía esa espinita de viajar. Yo siempre intenté irme a Ensenada. Yo siempre como, mamá, esto es este intercambio, ¿no? Mamá, esta universidad fuera. Mamá, esto, mamá, lo otro. Pero justamente por mis papás mentalidad cerrada, pues les daba mucho miedo tenerme fuera, ¿no? Ok. Entonces yo ya producía mi propio dinero. Yo ya no tenía una escuela que rendir cuentas al menos a mi mamá y fue como, mamá, ya me voy, ¿sabes? Entonces, eso pasó. ¿Qué pasa? En mayo cumplo mi sueño de irme a Europa por primera vez y sola. Entonces me voy sola, le aviso a las personas con las que trabajaba en ese momento, le aviso a mi novio también de ese momento, a mis papás, a todos los que le tenía que avisar, a mis clientes y ya. Entonces, cuando yo llego a Europa y me quitas mi trabajo, mi socia, mis clientes, mi novio, mi vida social y mi familia, pues básicamente me quitas todo lo que yo construí aquí. Te quedaste contigo misma. Conmigo. Y allá colapsé horrible. O sea, de una manera que yo quería comprarme un vuelo en ese momento y regresarlo. Cuando colapsé, no entendía por qué. Porque yo así como, estoy viviendo mi sueño. Y entonces lo empecé a vivir desde una culpa. Es que no sabía que vivir mi sueño se sentía así, ¿sabes? O sea, me siento horrible, no dejo de llorar. Y entonces empecé a sentir una sensación así de que en mi pecho. Y le marco a una amiga que bueno, ya no es mi amiga, pero en ese momento tenía una amiga que es psicóloga. Entonces me ayudó muchísimo a sobrellevar ese proceso y más que nada ya. Entonces le marco a mi amiga y le digo, oye, es que estoy empezando a sentirme así. Y no mames, o sea, ¿qué pedo? Estoy en mi proceso ¿cuál estoy en mi proceso? Estoy en mi viaje de mis sueños y mi vida, ¿y qué hago? No me dice, ay, reina, se llama ataque de pánico. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿No? Y entonces, gracias a Dios, factor que es psicóloga me pudo ayudar como a salir. Me dieron como 4 o 5 ataques de pánico allá. Sola, no conocía a nadie, no hablaba el mismo idioma. No podía estar sola porque aparte, bueno, viví la experiencia completa, o sea, me quedé en hoteles, Airbnb, departamentos, de todo, hostales, perdón, quería vivirlo de todo, ¿no? Y en ese momento estaba en mi primer hostal en Roma, entonces no estaba sola, estaba con 4 chavas más. Entonces yo así como, ¿cómo les digo que se salgan? Porque me está dando un ataque, ¿no? Y en ese momento pues no lo puedes parar, solamente sale. Me agarré mucho en ese entonces mi amiga, y pues me ayudó a transitarlo. Y me acuerdo de que me dijo perfecto, de que si ya estás allá, quédate con la pregunta de qué es lo que te puede enseñar de ti. No más bien, yo iba así como que qué más voy a aprender y que no sé qué, ¿sabes? Porque estaba acostumbrada a esa programación. Querías la información del exterior. Justo. Incluso para llevármela aquí a mis clientes, ¿sabes? De que, ¿cómo lo hacen acá ellos y así? Sí. O sea, estaba como que mucho en ese rollo. O sea, sí sabía que muy padre iba a conocer y todo, pero quería aprender más de lo que iba a conocer. Pues sí me tocó aprender, pero me tocó aprender de mí. Wow. Y entonces aprendo que no estaba integrando a mis emociones de la manera correcta. Que estaba aprendiendo a pensar en el enojo, a pensar en la tristeza, a pensar en la ansiedad, pero nunca me había detenido a realmente sentirlas. Porque, seamos honestos, o sea, sentir es bien incómodo. Sí. Muy incómodo. Sí.
Sí, ay, es que tienes toda la razón. Te escucho y una de las cosas que se me quedan en la mente es como parece que estamos programados a que tenemos que aguantar todo, ¿no? O sea, todo lo que tú estabas diciendo es como, es que es positivo que tengas todas esas cosas, que el trabajo, que la relación, la familia, es bueno, ¿no? Pero no nos enseñan que a veces es como que, ¿y si no puedo con todo? Justo. No, tienes que poder. Porque es algo, una bendición, ¿no? Eso es algo bueno y no se puede, ¿no? Hace poquito estaba leyendo un artículo y se me quedó muy grabado que decía que la ansiedad viene de la desconexión. Entonces tiene sentido lo que estás diciendo y es eso, ¿no? Que estás desconectado, en este caso te estás diciendo de tus emociones, de tu cuerpo. Estamos desconectados de, oye, ¿realmente sí te sientes bien con todo esto que estás haciendo? ¿O lo estás haciendo por cumplir, ¿no? Porque es lo que deberías de, pero ¿estás conectado con cómo te sientes al hacer todo esto? Y de hecho, pues ahí me di cuenta, o sea, me cayeron una de 20 allá, o sea, híjole, es que, digo, ya pasó un año, cada vez lo he integrado más, pero creo que a la fecha no he terminado de integrar todo lo que aprendí allá de mí. Entonces, incluso me empecé a sentir allá que no estaba tan a gusto con la pareja que estaba en ese momento. Cuando antes de irme era como imposible dejarlo, ¿sabes? Imposible. Y también me empecé a sentir allá que mi trabajo me hacía feliz, pero no esa Lisa que yo quería ver. Entonces, como que tener el espacio de no hacer nada me empezó a ayudarme para darme cuenta de qué estaba haciendo y hacia dónde iba con eso que estaba haciendo. Y el resultado no me gustó. Pero me dio miedo enfrentarlo. Entonces, se vale. Decidí no voltearlo a ver en ese momento. Pero no me había gustado. No me gustó ni con quién iba a terminar, ni a dónde me iba a llevar mi trabajo, ni etcétera, etcétera. Pues como ya estaba sintiendo mucho, pues decidí guardar esa información para después. Y solamente sentir lo que sea que estaba sintiendo. Porque aparte, o sea, es que luego es, sí, lo que ya estaba cargando yo de tiempo, pero también, oye, estabas en Roma por primera vez. Sí. El estrés de viajar sola y sola. O sea, no es tan romántico. Yo juraba que me iba a sentir tal Julia Roberts en Comer, Rezar y Amar. O sea, todo así te estoy imaginando. Sí, justo. Pero no es así. Luego no sabes, o sea, cómo llegar a las calles, el internet se te acaba, tienes que volver a comprar otro SIM, pero luego no te entienden, hay mucha gente que no habla ni inglés allá. Entonces dices, ¿cómo me voy a entender? Y sí fue muy, híjole, de todo. O sea, ni siquiera tengo una sola palabra para describirlo porque fue de todo. Pero bueno, me la aventé, ¿no? Entonces estaba cargando con muchas cosas a la vez. Y la verdadera chamba, el verdadero ya hay que enfrentar y ya no puedo evadir porque estoy en Mónaco o algo así, que me tocó conocer 4 países. Fue cuando llegué aquí. Porque siento que la vida fue ya te mostré para dónde vas. ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo como, pues, ¿qué voy a hacer? Nada. Yo dije, no, nada, no, todo bien, de que va a funcionar. Todo es perfecto. Todo es perfecto, de que solo fue una crisis de ya, pero ya, ¿sabes? Solo tuve 5 ataques, pero todo va a estar bien. Si fueran 6, cuenta? ahora sí, me alarmo. Pero no fue así. Y siento que la vida justo me dio 5 días desde que llegué, como para yo hacer algo al respecto, pero como no hice nada, es como cuando dicen, ni aunque te ponga, aunque te ponga. ¿Cómo es? Cuando te pongas, ni aunque te quites, cuando te quites, ni aunque te pongas. Algo así. Ahí nos escriben cómo es el verdadero. Pero ese es. Que pues aunque no quieras, pues, o sea, si te toca, te toca. Pues. Sí, exacto, eso. Así lo sentí. Entonces, creo que, porque también creo mucho en la energía de las cosas, ¿no? Yo ya estaba en una energía en donde no podía sostener todo lo que me estaba pasando y ya no podía hacerme tonta, la verdad. Pues, ¿qué pasa? Me empieza a tronar la vida. O sea, y cuando digo tronar, me refiero a que todas las áreas que componían mi vida se derrumbaron. En ese momento dejé de trabajar con las personas con las que trabajaba, dejé de trabajar con los clientes que tenía, dejé mi relación también, mis amistades, y por primera vez, y por recomendación también de mi familia,
pisé un psiquiátrico. Bueno, no un psiquiátrico, no, un psiquiatra. Un psiquiatra. Un psiquiatra. Entonces sí fue así como cuando estuve con el psiquiatra y pues te hacen las preguntas y todo eso, yo así con mucho juicio de ir, es que, ¿cómo? O sea, ¿por qué estoy aquí si tengo 7 años en esto? O sea, ¿de qué me vas a decir nuevo que yo ya no sepa de mí? Reina, lo primero que me dijo es, tienes una depresión alargada, o sea, atrasada, de que ni siquiera te la has podido reconocer. Y yo, Pero si yo sé de esto, Pero soy si yo experta. Estaba en terapia. Tengo años. justo, que es el ego Guau. emocional. Ajá. Entonces, y está muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces yo así cuando me dice yo, de que tú estás mal, ¿sabes? De que no lo quería, o sea, me costó mucho. Pero a la vez, como ya se me había ido todas estas áreas de mi vida que para mí eran importantes y me sostenían, pues no me quedó otra más que rendirme. Ok, tengo depresión. Y hoy fue tan feo, o sea, feo lidiar con que tenía depresión, porque normalmente lo hubiera hecho de lado por seguir, porque este ritmo, al menos cuando creas contenido para otras personas, otras marcas, a veces suele ser súper saturante. Sí, es un trabajo desgastante. Muy desgastante. Ujú. Y si lo haces para 4, 5, 6, 10 personas, no hay manera en la que te pongas a ti en la ecuación. O sea, te sacas totalmente porque tu prioridad es sacar la chamba, quedar bien con los clientes, cumplir, que tengan éxito sus cuentas, casi que las ventas también, o sea, te pertenezcan a ti, tú así de que, güey, solo te creo contenido, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, muy bueno. Sí, buenísimo. Entonces, me rindo, o sea, después de como que luchar un poquito ahí con el psiquiatra, sí me rindo y caigo en lágrimas. Y llego a mi casa y como que, ¿y ahora qué? Entonces, en ese momento también me cambié de terapeuta porque sentía que mi terapeuta anterior, empecé a sentir un poco de juicio, la verdad. Y no me empecé a sentir cómoda. Y también se vale. O sea, no todos son para ti y no porque sea tu terapeuta la primera que agarres tienes que casarte ya con ella. O sea, yo llevo como 4 terapeutas y está perfecto. O sea, yo sé perfecto que puedo, no sé, volverle a hablar al segundo si necesito trabajar este tema, que yo sé que me súper compagine con él. O al tercero para cosas de trabajo porque también me entendí súper bien. O sea, no pasa nada. Entonces con la cuarta, que es con la que estoy ahorita, me la habían recomendado justamente mi amiga, la que es terapeuta, me dijo, es muy buena y dale una oportunidad y así, yo, qué bueno. Entonces también estaba de que estrenando terapeuta, ¿no? Y voy con ella y llego así, hecha un espagueti así de que emocional, de que no me puedo sostener. Entonces le platico toda la historia y me dice, pues claro, o sea, no esperaba menos. O sea, no esperaba que llegaras aquí súper fresca después de contarme todo lo que me estás contando. Y yo así de que... Entonces me dijo, ve esto como una ventaja. O sea, si ya no tienes trabajo, si ya no tienes relación, ¿qué sí tienes? Y yo, nada, no me miras. Y me dice, no, te tienes a ti. Y yo, ¿es verdad? Y entonces ahí empecé a trabajar en mí, verdaderamente integrando mis emociones en la ecuación, porque ya no tenía un distractor, por así decirlo. Cuando digo, no sé, si yo te pellizco, ahorita puedes sentir perfecto el pellizcón, pero cuando empiezas a sentir tus emociones sin juicio o sin un, ay no, es que ya tengo que sentir los 5 minutos porque en 10 tengo una junta. O sea, como que ya te das en serio el espacio, el permiso, las vives desde otro lugar. Y hoy en día ya no estoy en ese lugar en el que estaba antes, ya trabajo actualmente, tengo clientes distintos, emprendí por mi propia cuenta, incluso tengo otras fuentes de ingreso que no me imaginaba tener, pero esto mismo me abrió esas posibilidades. Sigo integrando mis emociones de esa manera. O sea, sigo dándome el permiso de sentir, pero también sigo dándome el permiso de seguir ocupada y de atender a mis clientes. Creo que solamente cuando tocas fondo de esa manera, ya no hay manera en la que digas, es que ¿cómo desveo esto? O sea, cuando tú ves algo, lo viste y ya. Y así me tocó verme por dentro y sentirme y darme cuenta de
todo lo que yo estaba pasando, había muchas cosas que sí estaba eligiendo, pero había otras que no, y justamente por el miedo a sentir. Entonces, cuando me invitaste aquí y platicamos un poquito del tema, sí te dije, pues, esta experiencia me hizo despertar y conectar y seguir aprendiendo muchísimo del mundo emocional, del mundo espiritual, que ese es otro, y del mundo del cuerpo, porque también hacía ejercicio dentro de toda esa ecuación que les platiqué. Entonces yo de que pues voy a terapia, ejercicio, novio, vida social, familia, que estoy mal. Entonces, pero hacer ejercicio no es suficiente, o al menos para mí no es del todo integrar al cuerpo, porque sí es importante y sí te ayuda a generar endorfinas y te sientes mejor, etcétera, etcétera, pero también integrar al cuerpo es darle el permiso de sentir lo que sea que necesite sentir, sin juicio. Y entonces eso hice, eso estoy haciendo y siento que eso me ha cambiado totalmente. Sigo siendo esa Lisa curiosa y sigo queriendo aprender, pero ahora me doy el espacio de lo que sea que estoy aprendiendo y poderlo integrar bien. Porque también luego vamos por la vida conociendo muchas herramientas, o lo que hablamos al principio, ¿no? Muchos psicólogos sobresaturándonos de muchos temas, pero ¿en qué momento te abres el espacio de integrar esas herramientas? O sea, yo también me puedo leer 20 libros y saber de muchos temas y discutirlos aquí, pero cuando está una catarsis, cuando está la crisis, ahí es donde verdaderamente sacas toda esa información. Y hay muchísima gente que no sabe qué hacer con toda esa información, y yo fui una de ellas. Es tan abrumante la era en la que vivimos ahorita, en donde todo está a un alcance, donde siempre estamos saturadísimos de información, porque a un solo desliz del dedo ya tenemos 20 temas en un minuto, que nos sobreestimula el cerebro. Obviamente pausar y sentir pues nos asusta y no está dentro de la programación que ahorita nos enseñan. ¿Quién quiere pausar en un mundo que va en chinga? Nadie. El otro día estaba escuchando en la radio, no me acuerdo cuál era el tema, ¿no? del programa, pero el muchacho preguntó y dice, ¿qué pasaría si un día nos quitaran el internet? Dice, nos quitan internet y tecnología, dice, o sea, out completamente todo, celulares, computadoras, de todo, ¿no? Y dice el muchacho, nosotros millennials, dice, los que nacimos antes de los 2000, excelentes, dice, porque vamos a regresar a nuestros orígenes, dice, nosotros nacimos sin tecnología y sabemos lo que es no tener la tecnología, dice. Obviamente los de más atrás de los millennials, pues, con mayor razón, ¿no? Mucho más. Pero la mayoría de la población que viene después, dice, o sea, se van a morir, los adolescentes se van a morir, dice, porque no puede ser que no tengan celular un día, ¿no? Sí. Y yo me puse a pensar, digo, reflexionando lo que el locutor decía, dije, pues sí es cierto, o sea, si nos quitan el internet, y yo lo primero que pensé, ay, cero clientes, no, yo, cero clientes. Fue mi primer pensamiento, ¿qué? Cero clientes, cero trabajo, cero esto, un día de relax, o sea, un día de descanso, de vacación. Ese fue mi primer pensamiento y dije, sí, estoy muy saturada de actividades que dije, necesito hacerlo sin necesidad de que me quiten. Sin necesidad de que me lo quiten, pues eso fue, y fue hace poquito, fue hace unos días, que me quedé así como de, dije, sí es cierto, sí es demasiado, pues, o sea, todo está involucrado y relacionado, pues. A mí lo que me pasó últimamente, y es que te escucho y digo, es para mí. También porque eso, pues, siento que he estado en una carrera de sanar. Y como que, es que no, yo ya sé que tengo esto y que herida de no sé qué, y entonces pienso que entre más información, entre más aprenda del tema, ya voy a sanar. Y me acaba de pasar que agarré un libro y no, o sea, el libro así de que cada cosa que decía, pues sí me quedaba. ¿Por qué? Porque era un libro que hablaba de la herida que yo tengo. Entonces, obviamente era como que sí, lo tuve que dejar de leer porque dije, pero ¿y qué voy a hacer con esta información? Porque a veces te das cuenta que dices, a ver, pero ¿en qué etapa estás de sanar? La de la información ya tienes suficiente. ¿Para qué le sigo echando información? Y lo que decías, no, a mi mente nomás me voy a saturar y fue como estoy pensando demasiado en ese tema. Sí. Y era como que lo traía y luego hablaba mucho de eso y decía, ¿y de qué me está sirviendo? Sí. Porque no lo estaba integrando en el cuerpo. Y la otra es eso, escucharte y decir, ¿lo puedes integrar
o tampoco, pues porque si te fuerzas tampoco va a salir. Claro. Entonces fue como ¿sabes qué? Tal vez ahorita es mi etapa de tómate un descanso de ese tema y disfruta tu vida, y yo creo en que las cosas se acomodan y tal vez en su momento voy a tener que sacarlo, ya lo voy a tener que, ¿cómo dices tú? Esto de implementarlo Sí, emocionalmente, físicamente, y tal vez, o sea, me estoy escuchando y va saliendo, ¿no? Necesito descansar porque necesito las energías para cuando realmente se me presente ese momento de, ahora sí lo que aprendiste viene en práctica, pero si no lo descansas y es puro saturado, voy a explotar. ¿Sabes qué me pasó? O sea, estoy resonando también con lo que estás diciendo, pero a mí, yo le di un twist un poco distinto. Ahí te va. Me fui a hacer las uñas, ¿no? Y la chava con la que voy a hacerme las uñas es una supervidente y hace constelaciones familiares, y la neta es una chava súper conectada. Bueno, es una señora. Y bueno, me gusta mucho platicar con ella, etcétera, etcétera. Y cada vez que me voy a hacer las uñas, casi salgo con una lectura de todos mis antepasados y ancestros y bla, 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 bla. Bueno, el punto es que yo hace 2 semanas me sentía muy estresada y saturada por distintas cosas que estaba teniendo o viviendo, ¿no? Me voy a hacer las uñas, siempre me platican, ¿no? ¿Y cómo te ha ido? ¿No? En el transcurso de que me cambié las uñas a estas nuevas. Y entonces estábamos platicando y no sé qué, y entonces yo siempre la he escuchado con mucha curiosidad, con mucho respeto, con mucho de que claro, voy a implementar todo lo que me has dicho, etcétera, etcétera, o bueno, si me dice algo nuevo ahí lo estoy buscando justamente, pero esta última vez que fui, me empezó a decir como, sí, o sea, obvio que te iba a pasar esto, porque acuérdate que esta herida, o este ancestro, tienen esto conectado, y yo le empecé a como que a decir una conclusión ya al final de lo que pues yo ya, o sea, le conté el tema y luego le dije mi conclusión. Y ella así como que, sí, pero ¿por qué te sigue pasando esto? O sea, ¿qué estás atrayendo todavía? ¿En qué estás vibrando en eso y que bla, bla? Híjole, el punto es de que la morra me puso a como que a pensar, y entonces dije, basta. Dije, se acabó. O sea, yo no puedo con una herramienta más, porque ¿en qué momento voy a integrar mi voz interior? Y el momento de decir, todos tenemos una sabiduría interna, que no importa que yo me plasme 20 horas en el consultorio con la terapeuta y le explique punto y coma mi historia para que otra persona me diga qué es lo que tengo yo o cómo poderme ayudar. O sea, sí se vale, pero también hay una parte en donde tú entiendes más que nadie tu historia y tú sabes perfecto qué necesitas para ayudarte. Y eso es lo que ahorita, al menos en mi proceso de este tema, empecé a integrar, de que ya no quiero saber, y no por no saturarme, sino por quererme invitar a escucharme. O sea, ya cuántos años tengo, o sea, sabiendo justamente mis heridas, mis patrones, incluso de maneras astrológicas, porque descubrí la astrología y no la he soltado, y para allá voy. Pero es porque soy Leo, es porque soy Aries. Yo siempre digo eso. Dije, por primera vez me voy a dar el permiso y integrarme y validarme que yo también soy muy sabia y que soy la única que voy a saber qué hacer con mis heridas. Y a eso voy, con que le podemos pagar al terapeuta 20,000 horas en una sesión y lo que sea, pero ellos no son tú. Y cuando ya tienes el privilegio de poder armar una teoría con la información, porque ya has leído libros, has aventado podcasts, has platicado con personas, o sea, ya tienes el criterio de al menos esta herida, entonces ya entra la parte en donde te tienes que abrir el espacio, 1, para dejarte sentir, y 2, para dejar que tu intuición y tus emociones también te digan para dónde, tu corazón. Escucharte. Me gustó eso de que no nos detenemos a escucharnos, ¿no? Estamos tan saturados de información, entonces hay mucho ruido y notas que fue lo que te pasó a ti en tu viaje, ¿no? De repente todo ese ruido se calla y te quedas contigo misma y dices, wow, ¿hace cuánto que no me escuchaba? Sí. Y entonces te conoces, ¿no? Exacto. A mí mi esposo siempre dice, es que te quedas en la noche 20 horas después, dice, y no, porque siempre me quejo de que él inmediatamente se duerme. Ajá. O de que tarda, pero tarda menos que yo. Y me dice, es que te quedas 20 horas en el celular. Digo, es que no me quedo en el celular, es que me tardo en callarle toda mi mente, o sea, en estar escuchando, y de repente llega un punto en la noche en la que digo, ya, o sea, por favor, ya, cállate, déjame analizarme yo. Es una pelea constante en tu mente y en el cerebro de quiero escucharme, pero
todo lo demás cállese, pues, porque si no, no lo puedes soltar y no lo sacas, ¿no? A mí se me hace bien difícil esa parte, siento Es que muy no, difícil. es raro los que se dan el tiempo de escucharse a sí mismos, Sí. porque, que fue lo que dijiste ahorita de que nos quiten el internet y todo Ajá. eso, son puros distractores, ¿por qué? Porque te dejan, yo lo he intentado, o sea, hoy justo me pasó, que estaba, de esas que estaban esperando en el carro, ¿no? Y estás en el teléfono y dije, ay, deja el teléfono ya, a ver, observa. ¿Qué haces si no tienes el teléfono? Estás aquí sentada así. Duré 1 minuto. O sea, me empezó así como que, no sé qué hacer. O sea, y a veces hasta digo, no estás viendo el teléfono, no ves qué hay a tu alrededor. Y te quedas ahí encima, ok, no estoy distraída, estoy aquí yo sola, no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Sí. Y es la parte de, pues, invitar también Sí. a los demás a que empiecen a integrar, sí, sus emociones, sí, el permitírselas sentir, pero ya cuando pasas, ok, que ya sentí la emoción, ya sentí el enojo, ya sentí la tristeza, ya sentí incluso la felicidad. ¿Ahora qué? Ahora ya tienes tu mente despejada, tu corazón un poquito más en paz y ya puedes tomar una decisión con lo que sea que pasaste y ya sentiste. Y entonces me permití hacer eso por primera vez y de verdad es que siento que actué desde otro lugar. Y es cuando dices, estoy sanando. Y te pones estrellita, ¿no? Y esa parte de sanar contigo, porque es la parte de las codependencias, ¿no? Que te acostumbras a escuchar afuera lo que tú tienes por dentro. Pero es que alguien de afuera te lo dijo. Un video, un psicólogo, un podcast, lo que sea. Es que esa persona habló de mis heridas. Él va a saber cómo solucionarme o cómo arreglarme. No. Sea la única persona, o sea, te lo juro que después de 8 años de duro y dale y no rajarme y ver cosas espantosas en mi proceso y de mi persona que yo creía que iba a ser así y al final te das cuenta que, ay no, siempre no soy así, etcétera, etcétera. O sea, también tener la valentía de voltearte a ver es una valentía, ¿no? Pero al final de todo eso, yo sé perfecto que la única que va a saber cómo sacarme del hoyo soy yo. Y lo sé porque lo viví. O sea, hay acompañamientos, sí, hay acompañamientos, tus amigos sí son parte de la ecuación, tu pareja si es que tienes, tu psicólogo si es que vas, pero al final del día eres tú el que te saca del hoyo. Entonces creo que también los ruidos externos, como el consumir tanto contenido de sanación o de heridas o de psicología o de, no sé, astrología o cualquier tema que te esté distrayendo de voltearte a ver y encontrar la respuesta en ti. Entonces, eso es parte de integrar al cuerpo a la ecuación, de integrar a la intuición, a las emociones. Al final del día somos cuerpo, mente y alma, en mi teoría. Entonces, Sí, justo quería que tocáramos esa parte de el espíritu, que dijimos mente, cuerpo, espíritu o alma, como tú lo dices. ¿Cómo se ve la parte del espíritu? Porque creo que de la mente como que, ok, ya la entendemos un poquito más, entiendes tus pensamientos, identificas tus patrones y todo eso que dijimos, ¿no? Como terapia, ¿no? La terapia con el psicólogo. Cuerpo, pues el nutrirlo, que también eso está bien interesante porque hay diferentes formas de nutrirlo. O sea, por ejemplo, la nutrición consciente, o sea, de que, ok, pero a ver, ¿qué es lo que realmente mi cuerpo necesita? No lo que en TikTok me dicen que debería de estar comiendo y que suplemente. dietas y los Exacto, 1000 ¿no? ayunos, Es como que, a ver, ¿qué es lo que necesita tu cuerpo? Entonces, escucharlo. Ejercicio, igual, el ejercicio que funcione para tu cuerpo. Por ejemplo, hay estos ejercicios, bueno, el yoga es uno de ellos, pero estos ejercicios que son para liberar emociones. O sea, no es nomás matarte 3 horas en el gimnasio, eso no quiere decir que le estás dando el ejercicio que tu cuerpo necesita, ¿no? Y el otro que se nos olvida, pero es muy importante porque si no, no funcionamos, el descanso. Que viene que decías también el descanso el emocional. No nomás de que duermas tus 8 horas. O sea, te estás dando chance de descansar de la saturación que tienes, descansar y entonces sentir esa parte, ¿no? Pero luego viene el espíritu. La parte espiritual, ¿cómo se ve? Esa parte, ¿cuál es? Para mí es la parte más importante. O sea, sí, tus emociones totalmente son válidas, tu cuerpo también, o sea, nuestro cuerpo es la herramienta con la cual nosotros podemos ser, ¿no? Pero para ser necesitas el espíritu. Y entonces ahí es donde entra
la parte de cultivar tu espíritu, no, al menos en mi historia de vida, mis papás me enseñaron a cultivar mi espíritu desde muy temprana edad con la religión. Luego yo fui descubriendo que eso no me cultivaba nada, entonces digo, cada quien. Y empecé a buscar la manera de cultivar, ya sabes, como cuando tu corazón se siente calientito y sabes que no pasa nada, porque al final del día tú vas a estar bien. Eso para mí es vivir una espiritualidad de manera consciente. Al final yo busco llegar a ese resultado, ¿no? Yo busco llegar no busco tener una mente perfecta, una vida sin problemas, porque eso no va a pasar. Mientras yo viva, eso no va a pasar, porque sí, mi vida depende de mí, pero algunos factores externos de mi vida no dependen de mí, como otras personas, mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi objetivo con esto es sentirme plena a pesar de las dificultades. O sea, no quitar el zen, dijeran algunos, ¿no? Con esto empecé a cultivar el lado espiritual por primera vez de forma consciente y empecé a hacerlo mediante el yoga. Y después me di cuenta que el yoga no me estaba haciendo suficiente y me cambié a la astrología para entenderme, para conocerme de otras maneras, para verme desde otras perspectivas que a lo mejor la psicología no me podía dar esa respuesta, ¿no? Dentro de la psicología, por primera vez fui a leerme mi carta natal, que básicamente te dicen para qué viniste al mundo por primera vez. Bueno, no por primera vez, más bien. ¿Para qué viniste al mundo? Ajá. En esta vez, ¿no? Porque también está la teoría de las reencarnaciones, etcétera, etcétera. Y entonces cuando entendí a qué venía mi alma y por qué había elegido a los señores que en este momento fungen como mis papás, a este güey que en ese momento funge como mi hermano, etcétera, etcétera, a mis amistades, a mis parejas y así, entonces dije, mi alma es la que sabía todo antes de que mi consciente pudiera saber. Y ahí es cuando empecé a ponerle mucha atención a ese tema y dije, quiero conectar con mi alma, porque si ya tiene las respuestas o ya hubo un Lisa, es que ella es Lisa y va a encarnar en esta familia, porque va a aprender a lidiar con estos patrones, a romper estos otros, etcétera, etcétera, a integrar al cuerpo en la ecuación, pero va a conocer a tal y tal personaje que la van a ayudar a despertar y darse cuenta que es de esta cierta manera. Entonces, cuando empecé a ver las cosas como que desde esa perspectiva, que para mí me ayudó muchísimo la astrología, empecé a integrar las terapias espirituales. Así empiezo a descubrir mi alma, o darle otro sentido, porque obviamente ya lo descubrí, ya sabía que tenía un alma yo y así. Empiezo a alimentar cosas que son más de mi alma. Por ejemplo, descubrí que ir a la playa me hace muy feliz, hacer grounding me hace súper feliz y me ayuda a también como que bajar todas las ideas que yo tengo, porque soy una persona sumamente mental y mi mente siempre te gusta al 1000 por hora y me gusta estar en muchos temas y la curiosidad me ha llevado a muchas cosas a la vez. Pues también darme un momento de voy a sentir que es parte, o sea, voy a sentir la arena en mis pies, la naturaleza que me tienen por enseñar. Pero este tema, o sea, aquí quiero hacer un paréntesis, hay que tener mucho cuidado. Hacerlo desde la inconsciencia te puede llevar a un ego espiritual. Y el ego espiritual es súper peligroso. Yo he conocido muchísimas personas que actualmente se dedican a facilitar algún tipo de conciencia o estimular la conciencia o no sé, cada vez inventan más maneras, la verdad. Y con tal de venderse como cierto tipo de maestros espirituales o facilitadores de la conciencia y así, que al final del día son personas que integran demasiado el espíritu, pero no se bajan al cuerpo, no se bajan a las herramientas tan básicas como es conocerte desde tu niñez, cómo fue tu infancia, cuáles son tus heridas, cuáles son tus patrones. Personas a los cuales les gusta simplemente que los reconozcas como el maestro, ¿no? Y viven de eso. En psicología les dicen narcisistas. Es cierto, es cierto. Pero, pues, en el mundo espiritual son charlatanes. Entonces, sí es súper importante que dentro de toda esta información que recibimos constantemente en el día a día, sepamos integrar los tres. Que si estás integrando demasiado, lo mental, te bajes a los dos. Que si estás integrando demasiado lo espiritual, te bajes a los otros dos, porque ninguno te va a salvar
de nada, o sea, de nada de los otros dos temas. O sea, por eso es un equilibrio y un balance. Sí. Y además, pues invitar a la gente a concientizar con quién se están facilitando estas herramientas espirituales, ¿no? Porque luego, la verdad, o sea, ahorita ya el yoga ya lo tenemos un poquito más normalizado, o, bueno, al menos yo, pero antes, hace 10 años, hacías yoga y es que este vato es bien hippie. Sí, O sí, sea, era está una bien cosa conectado, espiritual güey. totalmente. Justo mi primer acercamiento con el yoga fue un poquito así, o sea, yo lo veía como esta disciplina del espíritu y como que era un ritual casi casi, ¿no? Hasta que fui a mi primera clase y dije, no, o sea, No tú tiene nada que ver. decides, o más bien tú decides qué intención le das a tu práctica y si vas con un buen facilitador, con un buen instructor, y entonces ellos ya te dicen como que tú proyecta tu chakra a quien quieras, pues, o si no, nomás haz la postura así, ¿sabes? Entonces, y sí, yo lo tenía como en esa idea, pero pues ya ha cambiado un poquito más el concepto. Justo porque hay más personas que se están animando a hacerlo. O sea, antes eran contadas las personas, o sea, y en los 2000 que alguien se fuera, lo sé porque mi mamá me lo platicó, como a practicar yoga a la India, era como, no, es que esta persona está elevadísima, o es casi como un dios, casi, ¿no? Y ahorita hay personas que todavía no se animan siquiera a descubrirse por medio del yoga, porque para mí el yoga es una herramienta de autodescubrimiento. Sí. Yo descubro mi energía de acuerdo a las posturas, porque me puede salir perfecto una postura en yoga hoy y mañana no. Y está bien, solamente es información que mi cuerpo me está diciendo, hoy nos cuesta más soltar, hoy nos cuesta más este lado, el lado izquierdo, el lado derecho, o sea, simplemente es ir curioso y sin expectativas a lo que tu cuerpo quiere decirte en la práctica. No tiene nada que ver con, no sé, estar elevado espiritualmente o ser un maestro, simplemente es conocerte, ¿no? Y a eso voy. Y no es que no existan maestros espirituales y no es que no existan personas que guíen, pero yo creo que un maestro de verdad nunca busca ser un maestro, ¿sabes? No le interesa. Porque creo que esa parte de trabajar en tu alma, en tu espíritu, es muy personal. Entonces, es de conexión contigo, porque no todos van a conectar igual. O sea, incluso a mí, por ejemplo, yo no me he metido tanto en la astrología porque creo que en realidad es algo muy individual. Entonces, a veces, claro que me identifico y a veces, bueno, pasan cosas, ¿no? Y que digo yo, no, o sea, sí, hay mucha coincidencia, pero yo no me puedo decir, yo soy Acuario, entonces soy esto y el otro. No, porque yo, Rosalba, soy una cosa y yo conecto de tal manera, bla, bla, ¿no? Entonces, pero, pues es eso, ¿no? Es como, ok, te estás autoexplorando, estás conectando, por ejemplo, se me hace mucho que el alma o esta parte del espíritu tiene mucho que ver también con la naturaleza, porque al final lo más profundo de quién somos, como yo creo en que en nuestro propósito realmente radica más en lo que esté cercano a la naturaleza y no tanto en el propósito que la gente nos ha como estandarizado, ¿no? Como que, bueno, tú tienes tantos años, tu propósito en la vida deberías de estar haciendo bla, bla, bla. Y yo de que no, o sea, entre más llego a las raíces de lo más básico, de lo más primitivo, es donde he encontrado más conexión. Entonces, al final va a ser muy personal, ¿no? Exactamente, o sea, a eso voy, que puede hacerte feliz. Tengo una amiga, y la recuerdo muchísimo, que ella la hace feliz ver atardeceres. Ella podrá tener un cochinero de vida, pero siempre a las 6:30 de la tarde está puesta para ver un atardecer y es su momento. Entonces, es su manera de conectar con ella misma, con su espíritu, pues. Entonces, es muy individual. A mí también me encantan los sunsets, pero mi manera en la que conecto conmigo literalmente es yéndome a Valle de Guadalupe, que es como para mí un punto de referencia como con la naturaleza más cercano. Me llevo una libreta, voy a un café o a veces en mi mismo carro me bajo en una zona donde sé que no hay nadie, ni un restaurante ni nada y solo respiro porque siento que el aire allá es muy distinto, porque acá la ciudad, ¿no? No sé, solo respiro, o sea, es estar en silencio conmigo, escribiendo, porque me encanta escribir aparte. Entonces, que también lo he utilizado como otra herramienta más de autoconocimiento. Escribir sin juicio es muy poderoso y también descubres muchas cosas de ti. Simplemente como hacer un poquito de conciencia en a quién estás escuchando
cuando quieres empezar a integrar el espíritu en tu ecuación. O sea, ¿de qué manera? Porque el espíritu no solamente es la ayahuasca, ni los honguitos, ni todo esto, ni es meterte una tina con hielos, ni, ¿sabes? O sea, es mucho más que eso. Es tu ser completo. ¿Y qué necesita tu ser completo? O sea, atrévete a preguntarte, atrévete a cuestionarlo. Tú vas a ver. Hay gente que necesita, no sé, desconectarse, irse a la montaña. Hay gente que necesita la playa. Hay gente que necesita que no le hables durante 5 días para poder estar cocinando y así conectando con ella misma, ¿no? O sea, porque tu espíritu tiene mucho que ver con tu propósito y hay gente que su propósito es, no sé, ese ejemplo de cocinar. Tengo una amiga que cocina súper rico y me dice, cada vez que cocino no sabes todo lo que me descubro de mí. Wow, y yo, claro, o sea, porque estás haciendo lo que tu alma quiso venir a hacer, o sea, estás cumpliéndole. Entonces, esa es la parte muy, muy padre de todo esto. Qué bonito eso, cómo el propósito se puede ver de maneras muy distintas, y creo que estamos acostumbrados a juzgarlo mucho, como que creemos que el propósito se ve desde la mente. Y no, el propósito se siente adentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos alma o como cada quien? Justo aquí escribí, me encantó que nutrir y conectar con la parte más profunda y esencial de nuestro ser. O sea, esa es la parte de conectar con el espíritu, con el alma. Tu intuición también. O sea, la intuición entra mucho en la parte espiritual. O sea, la gente que dice, es que no soy espiritual. Claro que sí, porque tu intuición te habla. ¿Quién explica qué es la intuición? Es que eso no sé qué sé yo que me dijo que por allá no me fuera. Y por allá no me fui y qué bueno porque pasó esto y el otro. ¿Sabes? O sea, son cosas que no tienen sentido, pero porque son cosas que vienen para que nosotros no lo encontremos el sentido, simplemente decíamos confiar, como en la religión. Confías que hay un Dios. Entonces aquí también, confías que hay un Dios, confías en ti, confías en tu espíritu, confías en que tú tienes las respuestas por dentro, que vas a saber elegir lo mejor para ti, que puedes escoger de manera sabia. ¿Tú confías? Me encanta. Volviendo un poquito al tema del ego espiritual, porque sí quería que habláramos un poco de eso. ¿Cómo mantener la humildad y la autenticidad en esto? Porque estamos invitando a que exploren, hay diferentes herramientas. Justo lo que tú compartiste son herramientas. Y algunas se van a servir y otras no, pero tienes que probar porque si no, no vas a saber. Entonces, pruebas las herramientas, tu intuición te va a decir cuáles te están funcionando, cuáles te están haciendo sentir mejor y vas por este camino, ¿no? Pero creo que también el ego, además de estas personas que dicen yo te facilito y todo, también se ve que lo mencionaste al inicio en tu historia, ¿no? El de, pero yo hago esto, yo hago journaling, yo hago yoga y medito todos los días por 1 hora y estoy bien, ¿no? O sea, el ego que tal vez no estás convenciendo a los demás, pero te quieres convencer a ti mismo de que estoy bien, o sea, yo soy un ser elevado porque yo hago todo esto y hay no, mucha ¿no? gente que hace eso. O sea, cada vez he conocido más personas que les pregunto cómo están. Ay, claro, güey, o sea, me vibrando levanto, alto. Exacto, o sea, me levanto yo a las 6 de la mañana y pongo mi meditación y después me voy a hacer mis 5 agradecimientos en el día y luego ya después me hago un súper desayuno consciente y yo no hago nada de eso y aún así puedo decir que estoy súper conectada con mi ser, ¿sabes? O dices, sí, pero ¿y cuándo fue la última vez que fuiste a terapia? Exactamente. Que es lo que tú contaste al inicio, pero a ti te pasa al revés. Tú estabas así con terapia de, hoy no, es que yo tengo años en terapia y todo, ya estoy bien. El ego emocional, pues. Sí, no o sea, era al un ego final, espiritual, era un ego emocional. Sí podemos caer en el ego, pues. Entonces es eso, ¿no? ¿Cómo te mantienes humilde, aterrizado y conservando tu autenticidad? ¿Qué nos recomendarías, Lisa? Es que no sé cómo decirlo, pero a mí lo que me ha funcionado es justamente reconocer que lo que a mí me sirvió puede o no servirte a ti o sí servirte a ti. Yo no voy, al menos yo, Lisa Fernanda, yo no voy por la vida diciendo yo tengo la respuesta. Sé de muchas herramientas y lo sé porque el camino me ha orillado a aprenderlas, ¿no? Ya sabes, como cuando investigas un tema, pero luego encuentras otro subtema que se conecta y ya tienes 50 temas más. Cuando ya empecé a dar cuenta que mis herramientas realmente... Por ejemplo, con la pareja esta que mencioné, él no cree en la terapia. Wow. Puro espiritual. Puro espiritual. Wow. Y ahí es donde yo entendí. Yo creo en la terapia porque lo he vivido. Porque esos 8 años nadie me lo desvalida.
nadie, ni él. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que no me puedo meter en el proceso de nadie. Y yo creo que esa es la humildad de saber reconocer que es muy tuyo, que es muy personal y que los demás tendrán su proceso. Al menos eso es como yo lo he integrado y me ha ayudado a no caer en este ego espiritual, ¿no? De que, no, es que si supieras reconocerte como no sé qué, o si meditaras todos los días y te levantaras a hacer ejercicio y cuidaras de tu cuerpo y tu alimentación, no sé qué, o sea, tú ya estuvieras en otro nivel o no estuvieras atrayendo ciertas cosas. No. O sea, por eso les digo, la meta, ¿cuál es tu meta con esto? ¿Cuál es tu meta con vivir tu espiritualidad de forma consciente? ¿Quieres ser un ser más elevado? ¿Quieres atraer cosas distintas a tu vida? ¿Quieres conectar contigo? No sé, tú le puedes poner nombre a esa meta. Pero si vas solamente por buscar el reconocimiento y el aplauso que no tuviste de chiquito, pues entonces... No, ahí lo va a tener toda la vida. Justo. Ahí va a estar toda la vida. Me encantó eso. Sí. Justo, por eso hay que tener mucho cuidado, pues, o sea, mucho cuidado el primero conocerte a ti misma, tu historia, quién eres, qué te ha servido, y luego si en algún momento puedes facilitarle una ayuda a alguien, hacerlo con la conciencia de que su historia, sus herramientas y su forma de vida es lo que a esa persona le ha servido. Que, oye, te comparto esto. Ah, gracias, lo voy a meditar. Es muy importante tener criterio por eso, o sea, no estarte consumiendo todo lo que... Ay, es que a mí me sirvió, tómatelo, está buenísimo, buenísimo, ya en 3 días ya no sientes nada. No, o sea, gracias, voy a procesar conmigo, si estoy lista, uno, para tomármelo, si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, si yo realmente quiero que venga desde esa herramienta o esa cosa que me estás ofreciendo. Es muy importante tener criterio, yo creo que el criterio también te da mucha humildad, porque al final del día sabes que como piensas es muy tuyo y no del otro, o sea, no tiene nada que ver con el otro. Me encanta eso que mencionaste de... Ay, es que lo identifico con las personas que te dicen, ay, no, mija, esto porque te va a ayudar, porque esto y esto otro. No lo tomas por el criterio de uno y dices, bueno, luego, o después veo si realmente me funciona algo. Te vuelves a encontrar a la persona, lo hiciste, no, pero es que lo tienes que hacer porque si no, no te va a funcionar. Y es como... Límites. Ajá, sí, es como esa parte de gracias, pero no gracias. Pero no gracias. Y es justo lo que vamos nosotros, ¿no? Que tratamos de conozcan todo, pero pues ahora sí que casi Tú bajo decides. su criterio, exacto. Claro. Tú sabes si te funciona, si quieres, si no quieres, o si lo ves útil, ¿no? Eso también lo aprendí en terapia, porque mi terapeuta, o sea, mis terapeutas más bien, me han sembrado un montón de formas de cómo sobrellevar un chorro de cosas, pero yo solamente he sabido qué tanto hago de esas tareas de terapia, ¿sabes? Sí. Y ellos al final del día no se meten en tu proceso. Entonces a mí, en mi perspectiva fue, si esa persona, o sea, terapeuta, de que capacitada para poder acompañar tus emociones, incluso emociones muy fuertes y extremas, no se mete en mi proceso, ¿por qué yo me voy a meter en el proceso de alguien más? ¿Sabes? O sea, yo que no tengo ni la certificación de nada de esos temas, ¿sabes? O sea, todo ha sido meramente por sanar mi historia, por ser más auténtica, por conocerme mejor, por elegir desde otro lugar. Sí, y justo aquí estamos nosotros compartiéndoles esto, y no es porque nosotros somos unos seres elevados ni porque lo sabemos todo, no. Creo que porque, al menos por eso te quisimos invitar, porque creo que como nosotras estás compartiendo este camino de explorar, escucharte y entonces ver qué es lo que funciona. Y nosotros nos hemos dedicado a traerles la información, sin saturarlos, espero, pero es información para decir, tal vez me resuena, me gusta, me da curiosidad, puedo probar esto, puedo probar el otro, y lo que a ti te sirva. Sí. Y no somos mejores y no venimos, como que no vengo a decirte que hagas esto y que el otro, ni a cambiar mentalidades, ni a ser ejemplo a seguir, ni... No somos un ejemplo a seguir para nada, pero es que nosotras lo sabemos, que este podcast también es para nosotras, porque nosotras mismas nos sentimos, al menos voy a hablar por mí, o sea, reconfortadas. A mí me gusta escuchar a otras personas que me cuenten y decir, wow, ok, mira, tal vez eso nunca lo había escuchado, o me dices algo y digo, me reconozco en lo que estás diciendo. Ay, qué bonito. No,
y más que nada por lo que hemos pasado. Creo que ya como dijiste y como te lo comentamos hace ratito, sabemos que lo que llega pues nos va a servir. O sea, a lo mejor ahorita no, pero a lo mejor en un futuro. Es la semillita. Ajá, es la semillita que sembramos e importante que la tengamos, ¿no? Porque luego no sabemos, ya cuando la vida nos ataca y es cuando, ay, ¿qué herramienta tenía? Ya no me acuerdo, ¿no? Y regresarnos a ello para poder salir. Entonces sí, definitivamente yo comparto esa parte de que me gusta mucho escuchar, pues escuchar las historias de alguien más que nunca. Yo siempre he dicho que nunca sabemos bueno, no lo he dicho porque es algo obvio. Nunca sabemos lo que está experimentando la otra persona, Claro. es decir, la vida que ha tenido. Y la otra vez escuché algo también, yo escucho mucho en la radio, ¿no? Es que también lo escuché en la radio. Manejo mucho, sí es cierto. Y en la radio escuché que la muchacha decía que teníamos que ser empáticos con las otras personas porque creo que se le había atravesado un carro, no sé qué había pasado, y ella agradece al señor y se va, y el señor le mentó hasta de lo que se iba a morir la muchacha, ¿no? Y la muchacha venía acompañada y el acompañante le dice, oye, ¿por qué no te detuviste y le dijiste algo? Pues porque yo no sé qué está pasando él en su vida, dice, y a lo mejor no es él, a lo mejor es una herida, a lo mejor acaba de perder a alguien, a lo mejor acaba de pasar algo, dice, que lo hizo reaccionar de esa manera, y tenga la culpa o no tenga la culpa, dice, pues, ni modo, o sea, ese es problema de él y él lo tiene que resolver y hallar la manera de resolverlo como quiera. Y no es personal, exacto, y yo venía y me regresa el libro de los 4 acuerdos que jamás me deshaga de no te tomes nada personal, y yo, sí es cierto, uno nunca ve lo que puede estar pasando a la otra persona y pues está ese de no te metas con, ahora sí que no te metas si no te piden consejo y no te llaman, ¿no? 100%, o sea, y siento que luego también somos espejo, ¿no? Exacto. Yo resueno mucho con la teoría del espejo, en donde si el otro te está activando algo con una sola pregunta, o un solo comentario, o una sola acción, pues, chécate. O sea, de que el otro no lo hizo, o queremos pensar porque hay gente bien. Sí. Digamos que no lo hizo. Digamos que no lo hizo como para atacarte, o para, ay, es que me dijo que por aquí le dolía y por aquí lo voy a hacer. Hay gente así, o sea, tampoco nos hagamos tontos. Hay gente así. Hay gente así. Pero en tu día a día, o sea, no sé, si alguien te está teniendo un mal día y alguien te mentó la madre en el carro, pues esa persona seguro no lo va a hacer por eso. Simplemente se le ocurrió mentarte la madre y tú te lo tomaste bien personal y entonces ya sientes si te quieres bajar y hasta darle un fregadazo a la persona. ¿Por qué te está resonando tanto? O sea, que de ahí no te estás escuchando, atendiendo, permitiendo sentir que estás explotando con lo primero que tienes enfrente, ¿no? O reaccionando, porque a veces no explotamos, pero reaccionamos de otras maneras, ¿no? Mediante llanto, mediante gritos, mediante incluso pegar cosas, que no está bien, pero pues es una manera también de sacarlo. Pues sí, o sea, va mucho y o sea, por eso les agradezco mucho que tengan estos espacios que ayudan a sembrar la semillita en alguien más, porque a lo mejor alguien que escuche esto puede decir como, claro, yo no sabía que me sentía saturada de tanta información de sanación, o no sabía que también tenía que integrar mis emociones de esta manera, darme la pausa, preguntarle a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, esto que estoy haciendo se siente cómodo y bien para ti. O sea, creo que si nadie más te lo dice y si nadie más te invita incluso es más, yo los invito a reflexionar todo lo que estoy diciendo, que lo cuestionen, a que no me crean nada, a que simplemente se lo pregunten ustedes mismos y tomen lo que resuenan y lo que no, lo desechen, no pasa nada. Eso a mí no me quita mi verdad y eso a mí no me quita mi historia. Esa es la parte, pues, más padre de trabajar y desde dónde lo estás compartiendo, ¿no? Porque si lo estás compartiendo desde un te quiero cambiar la mentalidad y ayudarte con esta herida que tienes y no sé qué, pues, buena suerte. O sea, vas a vivir por y para el otro de aquí hasta que despiertes. Pero si no, si lo haces de, esta es mi verdad, y si algo de mi verdad resuena contigo, tómalo. Y te ayuda a mejorar, adelante. Si no, deséchalo. Esto no va a quitarse mi verdad. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias por venir a compartir. A nosotras creo que nos hizo mucho bien. Me gustó mucho todo lo que dijiste. Y pues resumiéndoles, recuerden integrar las 3.
tanto la mente, que es algo que hay mucha información allá afuera, creo que la mente ya es algo que tenemos muy expuesto, pero no se olviden también del cuerpo, pero del cuerpo consciente, del cuerpo de, ok, escúchalo realmente, qué es lo que te está pidiendo, y por último el espíritu o el alma, que esa es la parte de conexión, tu intuición, lo que realmente te va a decir, tú misma vas a saber cómo. Aquí es. Así es. Por acá no es. Lo Ajá. puedes sentir, ¿no? Entonces, pero es cuestión de, entonces como me gustó lo que dijiste, o sea, oye, si tú crees que estás muy, ya le dedicaste mucho a uno, pues, ok, detente y ve cómo están las otras dos áreas, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? Creo que todos somos un equilibrio, todo es un equilibrio en esta vida, entonces estos tres puede ser un muy buen inicio o un buen indicador para que veas cómo va tu vida. Claro. Muchas gracias, No, pues Lisa. gracias por invitarme. Espero que algo de lo que haya dicho pues les aporte algo, y también pues agradecerles por brindar, ustedes este espacio que se me hace increíble. Aparte el set está precioso, se los dije fuera, pero se los digo adentro. Y pues muchas felicidades por este proyecto. Sigan aquí, sigan compartiendo y sigan sembrando semillitas. Gracias, Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes también que están aquí escuchándolos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos a la próxima. Chao. Hola limonadas, bienvenidos a otro episodio. El día de hoy nos cambiamos de lugar, pero ya saben que cuando nos pasamos las dos a un lado es porque tenemos invitada.